Amigos de la vida, hermanos de esta historia, aquí de nuevo en Psicoanálisis, Respuesta Necesaria. Bien, vamos a seguir avanzando en algo que para algunos puede ser tedioso, pero que es fundamental, sobre lo que escribía Freud en El malestar de la cultura, bien, producto de aquel entorno tan difícil que había en su época. Vamos a seguir en el número 2 de los adelantos, ¿ok?, de la tecnología y la felicidad. Habíamos quedado en que es hora de que nos dediquemos a la esencia de esta cultura, cuyo valor para la felicidad humana se ha puesto tan en duda. No hemos de pretender una fórmula que define en pocos términos esta esencia, aún antes de haber aprendido algo más examinándola, decía Freud. Por consiguiente, nos conformaremos con repetir. Y todo esto es bueno que se recalque, que el término cultura, dice Freud, designa la suma de las producciones e instituciones que distancian nuestra vida de la de nuestros antecesores animales y que sirven a dos fines: proteger al hombre contra la naturaleza y regular las relaciones de los hombres entre sí. Bien, para alcanzar una mayor comprensión examinaremos uno por uno los rasgos de la cultura, tal como se presenta en comunidades humanas. Al hacerlo, nos dejaremos guiar sin reservas por el lenguaje común, o como también se suele decir, por el sentido del lenguaje, confiando en que así lograremos prestar la debida consideración a intuiciones profundas que aún se resisten a la expresión en términos abstractos. El comienzo es fácil. Aceptamos como culturales todas las actividades y los bienes útiles para el hombre, a poner la tierra a su servicio, a protegerlo contra la fuerza de los elementos, etc. Es aquí el aspecto de la cultura que da lugar a menos dudas. Para no quedar cortos en la historia, consignaremos como primeros actos culturales el empleo de herramientas, la dominación del fuego y la construcción de habitaciones. Recuerdo un amigo mío que siempre decía que la civilización había comenzado el día de la puerta. Entre ellos, la conquista del fuego se destaca como una hazaña excepcional y sin precedentes. En cuanto a los otros, abrieron al hombre caminos que desde entonces no dejó de recorrer y cuya elección responde a motivos fáciles de adivinar. Con las herramientas, el hombre perfecciona sus órganos, tanto los motores como los sensoriales, o elimina las barreras que se oponen a su acción. Las máquinas le suministran gigantescas fuerzas que puede dirigir como sus músculos en cualquier dirección. Gracias al navío y al avión, ni el agua ni el aire consiguen limitar sus movimientos. Con la lente corrige los defectos de su cristalino y con el telescopio contempla las más remotas lejanías. Merced al microscopio supera los límites de lo visible impuestos por la estructura de su retina. Con la cámara fotográfica ha creado un instrumento que fija las impresiones ópticas fugaces, servicio que el fonógrafo le rinde con las no menos fugaces impresiones auditivas, constituyendo ambos instrumentos materializaciones de su innata facultad de recordar, es decir, de su memoria. Con ayuda del teléfono, oye a distancias que aún el cuento de hadas respetaría como inalcanzables. La escritura es originalmente el lenguaje del ausente. La vivienda, un sucedáneo del vientre materno, primera morada cuya nostalgia quizás aún persiste en nosotros
donde estábamos tan seguros y nos sentíamos tan a gusto. Siempre en mi profesión de broker de real estate, en esa época, siempre dije que la casa la sentían todos mis clientes como la madre. Y efectivamente aquí vemos a Freud diciendo que la vivienda, un sucedáneo del vientre materno. Seguimos. Diríamos que es un cuento de hadas esta realización de todos o casi todos sus deseos fabulosos, lograda por el hombre con su ciencia y su técnica, en esta tierra que lo vio aparecer por vez primera como débil animal y a la que cada nuevo individuo de su especie vuelve a ingresar, como lactante inerme. Todos estos bienes el hombre puede considerarlos como conquistas de la cultura. Desde hace mucho tiempo se había forjado un ideal de omnipotencia y omnisapiencia que encarnó en sus dioses, atribuyéndoles cuanto parecía inaccesible a sus deseos o le estaba vedado, de modo que bien podemos considerar a estos dioses como ideales de la cultura. Ahora que se encuentra muy cerca de alcanzar este ideal, casi ha llegado a convertirse él mismo en un dios, aunque por cierto, solo en la medida en que el común juicio humano estima factible un ideal, nunca por completo. En unas cosas, para nada, en otras, solo a medias. El hombre ha llegado a ser, por así decirlo, un dios con prótesis, bastante magnífico cuando se coloca todos sus artefactos, pero estos no creen de su cuerpo, no crecen de su cuerpo y a veces aún le procuran muchos sinsabores. Por otra parte, tiene derecho a consolarse con la reflexión de que este desarrollo no se detendrá precisamente en el año de gracia de 1930. Tiempos futuros traerán nuevos y quizás inconcebibles progresos en este terreno de la cultura, exaltando aún más la deificación del hombre. Pero no olvidemos, en interés de nuestro estudio, que tampoco el hombre de hoy se siente feliz en su semejanza con Dios. Así, reconocemos el elevado nivel cultural de un país cuando comprobamos que en él se realiza con perfección y eficacia cuanto atañe a la explotación de la tierra por el hombre y a la protección de éste contra las fuerzas elementales. Es decir, en dos palabras, cuando todo está dispuesto para su mayor utilidad. En semejante país, los ríos que amenacen con inundaciones habrán de tener regulado su cauce y sus aguas conducidas por canales a las regiones que carezcan de ellas. Las tierras serán cultivadas diligentemente y sembradas con las plantas más adecuadas a su fertilidad. Las riquezas minerales del subsuelo serán explotadas activamente y convertidas en herramientas y accesorios indispensables. Los medios de transporte serán frecuentes, rápidos y seguros. Los animales salvajes y dañinos habrán sido exterminados y florecerá la cría de domésticos. Pero aún tenemos otras pretensiones frente a la cultura y, lo que no deja de ser significativo, esperamos verlas realizadas precisamente en los mismos países. Cual si con ello quisiéramos desmentir las demandas materiales que acabamos de formular, también celebramos como manifestación de cultura el hecho de que la diligencia humana se vuelque igualmente sobre cosas que parecen carecer de la menor utilidad, como por ejemplo la ornamentación floral de los espacios libres urbanos, junto a su fin útil de servir como plazas de juegos y sitios de aireación, o bien el empleo de las flores con el mismo objeto en la habitación humana. Al punto advertimos que eso, lo inútil, cuyo valor esperamos ver apreciado por la cultura, no es sino la belleza.
exigimos al hombre civilizado que la respete donde quiera se le presente en la naturaleza y que en la medida de su habilidad manual dote de ella a los objetos. Pero con esto no quedan agotadas ni mucho menos nuestras exigencias a la cultura, pues aún esperamos ver en ella las manifestaciones del orden y la limpieza. No apreciamos en mucho la cultura de una villa rural inglesa de la época de Shakespeare, al enterarnos de que ante la puerta de su casa natal en Stratford se elevaba un gran estercolero. Nos indignamos y hablamos de barbarie, antítesis de cultura, al encontrar los senderos del bosque de Viena llenos de papeluchos. Cualquier forma de desaseo nos parece incompatible con la cultura. Extendemos también a nuestro propio cuerpo este precepto de limpieza, enterándonos con asombro del mal olor que solía despedir la persona del Rey Sol. Meneamos la cabeza al mostrársenos en Isola Bella la minúscula jofaína que usaba Napoleón para su ablución matutina. Ni siquiera nos asombramos cuando alguien llega a establecer el consumo del jabón como índice de cultura. Análoga actitud adoptamos frente al orden que, como la limpieza, referimos únicamente a la obra humana, pero mientras no hemos de esperar que la limpieza reine en la naturaleza, el orden, en cambio, se lo hemos copiado a esta. La observación de las grandes cronologías siderales no solo dio al hombre la pauta, sino también las primeras referencias para introducir el orden en su vida. El orden es una especie de impulso de repetición que establece de una vez para todas cuándo, dónde y cómo debe efectuarse determinado acto. De modo que en toda situación correspondiente nos ahorraremos las dudas e indecisiones. El orden, cuyo beneficio es innegable, permite al hombre el máximo aprovechamiento de espacio y tiempo, economizando simultáneamente sus energías psíquicas. Cabría esperar que se impusiera desde un principio y espontáneamente en la actividad humana, pero por extraño que parezca no sucedió así, sino que el hombre manifiesta más bien en su labor una tendencia natural al descuido, a la irregularidad y a la informalidad, siendo necesario arduos esfuerzos para conseguir encaminarlo a la imitación de aquellos modelos celestes. Evidentemente la belleza, el orden y la limpieza ocupan una posición particular entre las exigencias culturales. Nadie afirmará que son tan esenciales como el dominio de la fuerza de la naturaleza y otros factores que aún conoceremos, pero nadie estará dispuesto a relegarlas como cosas accesorias. La belleza, que no quisiéramos echar de menos en la cultura, ya es un ejemplo de que ésta no persigue tan solo el provecho. La utilidad del orden es evidente. En lo que a la limpieza se refiere, tendremos en cuenta que también es prescrita por la higiene. Vinculación, que probablemente no fue ignorada por el hombre aún antes de que se llegara a la prevención científica de las enfermedades. Pero este factor utilitario no basta por sí solo para explicar del todo dicha tendencia higiénica. Por fuerza debe intervenir en ella algo más. Pero no creemos poder caracterizar a la cultura mejor que a través de su valoración y culto de las actividades psíquicas superiores, de las producciones intelectuales, científicas y artísticas, o por la función directriz de la vida humana que concede a las ideas. Entre estas, el lugar preeminente lo ocupan los sistemas religiosos, cuya complicada estructura traté de iluminar en otra oportunidad. Junto a ellos se encuentran las especulaciones filosóficas y finalmente lo que podríamos calificar de construcciones ideales del hombre, es decir, su idea de una posible perfección del individuo, de la nación o de la humanidad entera, así como las pretensiones
que establece basándose en tales ideas. La circunstancia de que estas creaciones no sean independientes entre sí, sino al contrario, íntimamente entrelazadas, dificulta tanto su formulación como su derivación psicológica. Si aceptamos como hipótesis general que el resorte de toda actividad humana es el afán de lograr ambos fines convergentes en el provecho y el placer, entonces también habremos de aceptar su vigencia para estas otras manifestaciones culturales, a pesar de que su acción solo se evidencia claramente en las actividades científicas o artísticas. Amigos de la vida, hermanos de la historia del planeta, hasta aquí vamos a dejar estas interesantísimas, pudiéramos decir, declaraciones, hipótesis, suposiciones y sobre todo escritas con el estilo tan propio de Sigmund Freud. Seguiremos, ¿ok? Psicoanálisis, respuesta necesaria. Recuerden, likes, me gusta, recuerden suscribirse, ya nos va faltando menos para llegar. Amigos de la vida, nos queremos.